Bienvenidos a un nuevo episodio de IBA Podcast. Se acerca la fecha de nuestra gran expo misionera acá en el campus IBA y para ya saborear un poco o despertarte el interés de las misiones, hoy queremos escuchar un testimonio de Tabea Keller, que es una estudiante nuestra acá, que se fue de un viaje misionero a Tailandia. Así que quédate en el podcast y nos vemos enseguida. Bueno, Tabea, bienvenido acá. Hola, en casa otra vez. Gracias. Vos te fuiste a un viaje misionero. Así ya mencioné que fue a Tailandia. Para los de la audiencia y para mí quizás también que no sabemos tanto de Tailandia, ¿qué es Tailandia y por qué despertó tu interés? Sí, bueno, Tailandia es un país hermoso en el continente Asia y es un país budista. 94% de la población que vive ahí creen en la religión budista, así en los principios. Y yo viajé con una organización que se llama Multiply, que tienen un equipo bastante formado, bastante capacitado allá en Tailandia, y yo decidí formar parte de ese grupo por 6 meses. Entonces estuvimos allá, aprendimos el idioma, aprendimos a adentrarnos a la cultura para también aprender cómo llevarle a los tailandeses el evangelio de Cristo. Así que te fuiste con una organización. ¿Vos conocías esa organización de antes o a través de un contacto? ¿Cómo fue el proceso para que vos decidas: quiero irme con esta agencia y también a este país? Yo había escuchado de la agencia Multiply por primera vez en el 2020 en Canadá, ya que es una agencia norteamericana de Canadá y Estados Unidos, pero de los hermanos menonitas. Entonces eso despertó mi interés y investigué los programas que ellos ofrecían, y después de escuchar de un programa de misiones a corto plazo que ellos tienen, me interesó, empecé a orar por eso y sentí un llamado muy fuerte de parte de Dios de participar en ese programa. Y pasás por un tema de aplicación, ellos o te rechazan o te aceptan, y entonces empieza el discernimiento de a dónde te van a mandar, porque ellos son representantes misioneros en varios diferentes países. Y yo pasé por el proceso de discernimiento junto con la organización, junto con mis supervisores de Multiply que estaban en Canadá, y básicamente a través de un llamado, a través del análisis de mis dones y dónde necesitarían esos dones, en qué país, nosotros llegamos a la conclusión que Tailandia sería el país para mí, para este programa. O sea que vos haces primero una etapa de donde ellos te facilitan las herramientas o aprendes diferentes cosas y después hacen el discernimiento y ellos te mandan a un país. No es que vos ya teniendo en mente un país te vas y... Bueno, depende de cada persona en realidad. Yo la verdad que me fui sin tener un país en mente. Y cómo funciona el programa es que vos te vas a Canadá, ¿verdad? Si sos del exterior, como en mi caso, y tienen una etapa de preparación que es de 2 meses, que en mi caso fue en Winnipeg, en Canadá, y en esa etapa de preparación, obviamente ellos te conocen mejor a vos, vos conoces mejor a ellos, y cuáles son sus tareas que ellos hacen en los diferentes países, ¿verdad? En qué se enfoca su misión, ya sea plantación de iglesias, ya sea ayuda a viudas o a huérfanos, y dependiendo de eso, ellos te recomiendan un lugar si es que vos fuiste al programa sin tener un país en mente, ¿verdad? Al cual te gustaría irte. Dios te permitió irte a Tailandia, entonces a través de esta organización. Sí. ¿Qué nos podés contar un poco de la religión, el Estado? Sabemos que Tailandia es muy diferente a Paraguay. Ellos, por ejemplo, por lo poco que yo sé de ellos se manejan todavía con un rey en Tailandia, ¿verdad? Una dinámica que nosotros desconocemos. Sí. Y también ellos tienen una mayoría perteneciendo a la religión budista, como mencionaste. Así mismo. ¿Quiénes son los budistas? ¿Cuáles son los desafíos para misioneros en Tailandia con este? En los 6 meses en los que yo estuve en Tailandia pude responder algunas de estas preguntas, por lo menos superficialmente, ¿verdad?
Y sí, es cierto, están bajo una monarquía, eso es algo muy importante para los tailandeses. Ellos están muy orgullosos de tener un rey, lo respetan mucho, está prohibido hablar de forma negativa del rey. Son una nación tampoco que nunca fue conquistada, donde mucho de su orgullo también sale de eso, ¿verdad? Pero es un país bastante libre. Y yo me sentí muy cómoda como paraguaya en Tailandia. Y cierto es que la mayoría de las personas son budistas. El budismo, hay diferentes tipos de budismo. Y el budismo tailandés es como un budismo más relajado, pero igual con los mismos principios. O sea, tienen las 7 sendas y también ellos quieren seguir el ejemplo de la vida de Buda, ¿verdad? Que significa que ellos quieren hacer méritos para que los espíritus oscuros no les persigan y no les afecten de alguna forma negativa. Entonces su religión se basa más en el miedo hacia estos espíritus malignos, oscuros, ¿verdad? Y esa es una oportunidad para nosotros como cristianos en Tailandia, con misioneros, para presentarles el Evangelio, porque ellos no conocen un mensaje de esperanza donde vos podés tenerle a un Dios que te ama, a un Dios que te va a defender, a un Dios que te quiere bendecir, sino que solamente conocen a ese... Ni es un Dios a lo que ellos siguen, ¿verdad? Pero a esos espíritus que solo le quieren perseguir y les quieren... Es prácticamente, si no estás en su favor, no tenés suerte tampoco en la vida, me imagino. Así mismo. O sea, sí. Ellos se ganan el favor de los espíritus para que le vaya bien acá. Así ¿No mismo. es para una aspiración eterna o para qué sería? O sea, ellos creen en la encarnación. Entonces, si ellos se comportan bien en esta vida, en la próxima vida ellos estarán en el mismo estatus social o capaz subirá su estatus social, ¿verdad? Ahí ya mencionaste algunos desafíos. Dijiste primero, ellos creen más en espíritus. Esos espíritus son más negativos en su cosmovisión. O sea, vos tenés que ganar su favor. Entonces, adentrar ahí como misionero con el Evangelio, me imagino, es sumamente difícil, porque nosotros hablamos de un Dios amoroso, como vos dijiste, cercano. ¿Cuáles podrían ser otros desafíos para los misioneros ahí en su trabajo? Yo creo que un desafío con el cual yo me enfrenté es que primeramente no hay muchos cristianos, no tenés esa iglesia que te pueda apoyar en el país. Casi todos los cristianos los cuales yo conocí fueron cristianos de primera generación, y entonces una vez está esa comunidad, ¿verdad? Y también, lo cual es un desafío para cada persona que viaja a otro país, pero el idioma y la cultura, ya que sabemos que es muy importante que si queremos llegar con el Evangelio a otras personas, es importante adentrarse a su cultura, ver el mundo como ellos lo ven, aprender el idioma para hablarles al corazón, porque por ejemplo en la ciudad en la que yo estuve casi nadie no hablaba inglés, era todo se manejaban en tailandés, y por eso fue muy importante también para la organización con la que yo viajé, que nosotros 3 veces a la semana teníamos clases intensivas de tailandés, ¿verdad? Igual a veces eso significaba que no daba todavía el idioma para presentar el Evangelio completo a una persona en su idioma, pero ahí, por la gracia de Dios, tenemos el traductor de Google y otras herramientas que nos ayudan, y también de vez en cuando teníamos un traductor que nos ayudaba con eso. Esa iba a ser mi pregunta. Ustedes, cuando hacían el trabajo misionero, ¿cómo era ese trabajo? O sea, ¿en qué ministerio más o menos estuviste involucrado y de qué forma ustedes se acercaban a las personas? Sí. Yo tuve 3 ministerios diferentes. El primero siendo profesora de hijos de misioneros. O sea, ellos tienen sus programas de homeschooling y ellos siempre están buscando personas que les apoyen en el estudio de los hijos, porque para que los misioneros se puedan enfocar 100% en sus ministerios. Y entonces eso hacíamos todos los días, ¿verdad? Nos sentábamos con los hijos de los misioneros, les enseñábamos, yo y mi compañera, ¿verdad?
Pero también el segundo ministerio más grande sería el conocer a las personas de nuestro vecindario y hacernos amigos de ellos para finalmente invitarles a la iglesia. Porque nosotros éramos parte de una iglesia que en inglés se dice home church, ¿verdad? Una iglesia chiquita que se da en una casa. Éramos de 15 a 20 personas. Y el sistema de cómo se da la iglesia es muy, muy interesante, muy diferente también, porque todos nos sentamos en el suelo, en un círculo, y todos comparten que aprendieron del mensaje de ese día. Y sí, nuestra intención siempre era hacer amigos en el vecindario para invitarles a la iglesia y para que ahí también puedan escuchar el evangelio en su lengua materna, ya que ahí se encontraban los cristianos ya tailandeses, ¿verdad? Y el ambiente o la percepción que ellos tenían de los cristianos, ¿cómo percibiste? Porque vemos, cuando escuchamos Asia, cristianismo, budismo, hinduismo, esas cosas, sí, automáticamente para nosotros nos vienen capaz las imágenes de India, donde sí, se le persigue cruelmente a las iglesias, a los sí, cristianos. Acá, ¿cómo percibiste el ambiente? En Tailandia no es así, gracias a Dios. O sea, el ambiente fue muy abierto. Todas las personas a las que nosotros hablamos del evangelio estaban abiertos para escuchar, pero tenían el corazón endurecido. O sea, ellos creían en sus creencias budistas y eso significaba que por modales ellos no nos rechazaban, pero era muy difícil romper esa barrera de llegar a su corazón, ¿verdad? Pero gracias a Dios es un país abierto religiosamente. Okay. Vos estuviste acá en el IBA antes de que te fuiste al viaje misionero. ¿Un semestre? Sí, un semestre estuviste acá. Así entonces mismo. Mi pregunta sería un poco, porque ustedes dan también ciertas materias, o dieron acá en el IBA, orientados hacia la comunicación intercultural, hacia las misiones, etc. Entonces, ¿hubo en ese breve tiempo algo que ya te ayudó, alguna herramienta que el IBA te haya facilitado, que vos te diste cuenta en el trabajo misionero allá? Sí aprendí en el IBA y me sirvió acá. Sí, definitivamente. Como ya mencionaste, la materia de comunicación transcultural con el profe Martín fue la materia que entrando al IBA yo dije, no sé para qué me va a servir, ¿verdad? Pero después de haber dado la materia, aprendí tanto sobre la forma en la que las personas perciben el evangelio y que la importancia detrás de adentrarnos a su cultura para compartir el evangelio y para mostrarles a Jesús. Y también otras materias como Introducción a la fe cristiana o hasta Introducción al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, fueron materias que a mí me formaron mucho, formaron mi teología, formaron mi idea de quién es Dios y de quién soy yo enfrente de Dios, que es muy importante si vos te vas especialmente solo a un país a hacer misiones, ¿verdad? Porque tenés que tener un fundamento de que si a vos te presentan miles de ideas diferentes, tenés que estar segura de qué crees y por qué lo crees, ¿verdad? Entonces, cada una de las materias en realidad fue de mucha bendición para ese proceso de preparación para este programa. Y también volviste después de tu viaje misionero, eso nos da a nosotros la sensación de que vos viniste de vuelta acá porque sabes que la formación acá sí te capacita para 100%. El ministerio. Entonces, mi pregunta quizás ahí, ¿Dios confirmó algún llamado en este tiempo allá, estando allá, y vos decís quiero volver a comprometerme con el estudio y capacitarme más para después volver allá o volver a las misiones en otro país? ¿Cómo sería en cuanto al futuro de tu llamado? Sí, Dios va revelando eso paso a paso, cómo se va a ver mi futuro, pero sí sé que el llamado más próximo es justamente quedarme en el IBA, si Dios permite terminar los 4 años. Ese es mi sueño, porque siempre también en Tailandia le decía a las personas, en Canadá les decía a las personas, el IBA es mi lugar en el Paraguay, es donde me siento a gusto, es donde me capacito y donde crezco muchísimo. Y en cuanto a las misiones, sí siento un llamado a las misiones, pero diferente a lo que yo pensé, porque yo pensé, bueno, quizás Dios me va a llamar a las misiones en otro país o en Asia, en Tailandia, ¿verdad? Pero no fue tanto así, fue más
Dios mostrándome que cada uno de nosotros es un misionero ahí donde está y que yo puedo ser una misionera acá ya en mi contexto en Paraguay, aunque sea estudiante. No tiene que ser una vocación ahora de tiempo completo, sino que tiene que ser parte de nuestra vida de todos los días, ¿verdad? Siempre cuando vuelven misioneros de su viaje, nosotros queremos escuchar historias. Queremos que ellos nos cuenten lo que pasaron para tener una idea de cómo les fue en ese país, ¿verdad? Sí. O qué experiencia ha tenido. Entonces me gustaría culminar con eso, también la entrevista. ¿Tenés alguna anécdota, alguna experiencia que tuviste que te gustaría compartir? Sí, o sea, una de mis primeras anécdotas que sucedieron en Tailandia es que llegamos sin conocer el idioma, casi nada, o sea, sabíamos cómo decir hola, ¿cómo estás? Entonces, como no sabíamos todavía el idioma, mi oración era que Dios nos muestre a una persona que hable inglés, porque yo quería empezar nomás ya quería compartir el evangelio, ¿verdad? Y una semana después encontramos a un adolescente en un supermercado que hablaba así inglés fluido y aprovechamos y lo invitamos a la iglesia, y ese domingo apareció en la iglesia y tuvimos, yo y mi compañera, una conversación de 2 horas con este chico y él tuvo muchísimas preguntas sobre la paz que proporciona Jesús, sobre la justicia que da Dios, sobre la salvación, y mientras él nos desafiaba con preguntas, nosotros pudimos desafiar la forma en la que él pensaba, ¿verdad? Y al final de esa conversación, él nos dijo algo muy interesante que también revela cómo piensan los budistas, y dijo que, ¿saben qué? Después de esta conversación, yo creo 50% en lo que ustedes compartieron conmigo. Y creo que eso es algo importante de tener en cuenta al viajar a Asia, que allá muchos miden su religión en porcentaje y que 50% en realidad es un número muy alto. Y eso me motivó mucho para seguir haciéndolo, ¿verdad? Y para seguir invitando a este chico a la iglesia, y hasta hoy en día se va a esa iglesia. Entonces es un ejemplo corto, conciso de cómo Dios ya estaba obrando desde el comienzo, ¿verdad? Un lindo ejemplo. Muchas gracias por compartirlo y también por tomarte el tiempo. Gracias también a vos que nos estabas siguiendo en el video en YouTube. Te queremos comentar también nuevamente, el 9 de septiembre de este año vamos a tener la gran Expo Misionera acá en el Campus IBA, donde vamos a escuchar muchos de estos testimonios de gente que compartió el Evangelio acá entre las tribus, quizás en Paraguay, con los no alcanzados acá frente a nuestra puerta. Después también a organizaciones del exterior, obviamente vamos a escuchar también historias de eso. Y vamos a tener talleres acá donde ustedes se pueden inscribir, tenemos plenaria, tenemos de todo un poco. Incluso vamos a tener, el IBA vuelve con su feria de comidas internacionales. Así que anoten, el 9 de septiembre nos vemos acá en el Campus IBA. Gracias nuevamente, Tabea, y gracias a vos, y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.